Hoy día nuestro foco será comprender un poco de la ciencia del cambio climático, para que podamos pensar de forma un poco más crítica y profunda sobre nuestros deberes morales y políticos con respecto a cambio climático. Ok. En primer lugar, noticias, como siempre. Oh, ya, hay fuego. Pero la próxima semana verán que hay más lecturas, un poquito más lecturas que es normal. La mayoría de ellas, sin embargo, son cortitas. Entonces, no debe ser un gran cargo. Pero sí no tienen suficiente tiempo de leer todos o ver todos. En mi opinión, creo que lo más importante material sería el artículo de Will Kimlicka y Sue Donaldson. Pero como pueden ver en el programa, es un artículo, pero hay un video también, y el video es más o menos lo mismo que, más o menos idéntico al artículo. Entonces, es tu preferencia si prefieres ver algo, ver el video, pero si prefieres leer algo, leer el artículo, son los mismos. Y si no estás súper cómodo con inglés, quizás lo mejor es ver y leer al mismo tiempo, pero es tu preferencia. Ok. Segunda noticia. Estamos trabajando, yo y los ayudantes, diligentemente en la calefacción de sus exámenes. Y ahora estamos cerca de terminar. Hay más, pero estamos cerca de terminar. Y si no hay problemas inesperados, es casi seguro que se los devolverán antes de la próxima clase. Entonces, espero que vayan a recibir sus exámenes calificados en algún momento durante la próxima semana. Aunque los ayudantes han sido muy cuidadosos en sus evaluaciones y me han consultado siempre que han tenido dudas, siempre es posible que hay errores o algo falta, etc. Si crees que esto es cierto para ti, es decir, que tu nota está de alguna manera equivocada, estás bienvenido a apelar. Appeal. Pero esto van a recibir instrucciones con detalles de yo antes de recibir sus exámenes o al mismo tiempo, pero muy brevemente. Si quieres apelar tu nota, debes esperar al menos 5 días hábiles después de recibir tu examen calificado. Y después de 5 días, deben escribir una breve declaración, como un párrafo, pero no más de una página, explicando por qué exactamente piensan que la nota está equivocada. Luego, después de eso, debes entregar esa declaración al ayudante que calificó su examen, y ella o él va a reevaluar su examen a luz de sus comentarios y te informará si la calificación será modificada. Si después de esto todavía no estás satisfecho,
entonces, así, en ese momento, puedes hablar conmigo, después de hablar con tu ayudante. Pero por favor, empiece con tu ayudante. Y hay una advertencia. Al revisar tu examen, si alcanzar el punto de una revisión conmigo, recuerden que tengo el poder de subir o bajar su nota y tiendo a ser un poquito más estricto que los ayudantes. Eso. ¿Dudas, preguntas sobre eso? ¿Las merecidas? No. Dale. Ok. Bien, ahora podemos empezar nuestra conversación real de esta semana, que es sobre el cambio climático. En cierto modo, estoy muy emocionado con esta semana porque es el área principal en la que yo trabajo, es decir, en la ética política del cambio climático. Es todo de mi trabajo. Pero en otros aspectos, esto hace que esta clase sea mucho más difícil hacer porque hay montañas de cosas que me gustaría discutir, pero no tendré tiempo para hacerlo. No sé, de verdad fue muy difícil para mí esta semana. Pero quién sabe, tal vez el próximo año puedo ofrecer una clase de pregrado centrada exclusivamente en cambio climático. Es un deseo para mí, pero vamos a ver. Pero después de la clase, si quieres hablar más sobre cambio climático, por favor, habla conmigo. Estoy súper feliz de compartir más y, no sé, hablar en general. Ok. Antes de empecemos, de curiosidad, ¿hay alguien aquí, excepto César, porque quizás César va a recordar esto, pero ¿hay alguien aquí sabe por qué puse estas dos fotos en la portada? ¿Cuál es la foto de la derecha? La izquierda debe ser muy obvio. Si quieres responder, por favor, suba la mano o simplemente escribir en el chat. Escriba. ¿Cuál es la foto de la derecha? Un hint. Está dentro de nuestro sistema de solar. María José, la segunda es algún territorio inundado. Se podría decir eso, yo supongo, pero no es de la Tierra. Es otro planeta. Es la misma foto, pero de otro ángulo, ¿no? Alpha Centauri, no, mucho más cerca. Es nuestro vecino, galácticamente hablando. No es Marte, Marte es rojo. No es Plutón, Venus. Exacto. ¿Por qué debería incluiría una foto de Venus? ¿Algunas ideas? ¿Por qué?
María José, muy sabio, creo es la palabra, porque la Tierra será así post-cambio climático. Um, es más o menos la razón. A menudo, Venus se refiere a Venus como el planeta hermana, la planeta hermana de la Tierra, porque son súper similares. Hay, uh, son vecinos, la Tierra y Venus. Tienen una composición muy similar, muy terrestrial. Probablemente antes Venus tuvo o tenía mares y océanos, muy como la Tierra. Pero hay una diferencia ahora muy importante entre los dos. En algún momento en el pasado, Venus tuvo un calentamiento global desbocado, runaway global warming. Y ahora su atmósfera es aproximadamente 95% de dióxido de carbono, y por eso tiene las temperaturas diarias más altas de todos los planetas en el sistema solar, incluso Mercurio, que está considerablemente más cerca del Sol. Creo que la temperatura diaria de Venus promedio es como 430 grados Celsius cada día. Así que de esta manera Venus es como una advertencia para nosotros, es una visión, una imagen de lo que podría ser nuestro planeta si no actuamos. Entonces, María José fue exactamente correcta. Ok. Venus, en otras palabras, en breve, Venus es como una tierra post-cambio climático. Exacto. Ok. Para empezar, me gustaría invitarles a compartir algunas de sus reacciones al documental Before the Flood o a las lecturas asignadas como los capítulos de Posner y Weisbach o el artículo de Stephen Gardiner. ¿Qué es algo sorprendente que aprendiste? Algo que no sabía antes. ¿O hay algunas preguntas o dudas tienes en este momento después de leer o ver las cosas? ¿O cuál es tu estado emocional después de eso? ¿Recibiste la información? La información produzco una reacción de ánimo, tristeza, esperanza. ¿Qué pasó? Y como antes, están muy bienvenidos a usar sus micrófonos. Simplemente, por favor, suba la mano. Alternativamente, podrían escribir en el chat si quieres. Es tu preferencia, pero quiero escuchar sus reacciones. María José dice, eco-anxiety. Eco-anxiety es una cosa muy real, absolutamente. Y creo que el mundo solo ahora está por entender la gravedad de eco-anxiety, pero creo que eso afecta a muchas personas. Es una reacción muy normal. ¿Otras reacciones? Estoy especialmente curioso de escuchar
algo aprendiste, algo sorprendente para ustedes. Algo que fue sorprendente. César dice, parecía a la vez solucionable e imposible de solucionar. Muy buena reacción. Creo que muchas personas se sientan así. Y un problema con el discurso hoy, creo, es no hay suficiente tiempo para hablar mucho sobre soluciones posibles soluciones, pero cambio climático es un problema muy interesante exactamente por esa razón. Las soluciones son disponibles, ya sabemos cómo actuar si quisiéramos cambiar cosas, pero el problema es una falta de voluntad, una falta de ganas. Y por eso es muy interesante la diferencia entre, no sé cómo se dice en español, the ozone hole, hueco de ozono, no sé, y cambio climático, porque el crisis de ozono en la década 80 fue un gran crisis también, pero había una voluntad mundial de resolverlo, solucionarlo. Lo mismo no existe para cambio climático. José dice, aquellos que están en el poder lo siento realmente poco solidarios, debido a que ya su idea de avanzar no verán los reales estragos que traerá el cambio climático y lo saben, por lo tanto, el discurso apunta a soluciones de corto plazo que hacen que el problema sea cada vez más difícil de solucionar y nos acercamos al punto de no retorno. Muy bien dicho, José. Y absolutamente hay una brecha, un vacío entre las generaciones y frecuentemente, no siempre, pero a menudo, es muy frustrante, ¿no? La inacción o apatía de la generación de nuestros padres, por ejemplo. Alejandra, gracias. Capa de ozono. Gracias. Dale. Y al final comentario de César, los países ricos interiorizan los beneficios y exteriorizan las pérdidas. Y hay aceite de palma. César, ¿podrías explicar por qué pusiste aceite de palma? Podrías usar tu micrófono si quieres. Es que el aceite de palma es como un elemento muy, muy útil para muchos usos industriales, alimenticios, pero que su producción es tremendamente dañina y que por eso se produce en países del tercer mundo donde los daños ecológicos se concentran y luego los beneficios son disfrutados por gente que está muy lejos de ese lugar. Muy bien dicho, gracias César. Exactamente, creo que al ver el documental, la documental, no sé, eso fue lo más sorprendente para mí. El daño, el riesgo de aceite de palma es devastante, no sé, es un desastre para selvas, especialmente en Indonesia. Y absolutamente está contribuido a la extinción de mucha vida animal, especialmente en Asia.
Yeah. Perfecto. Ok. Volviendo a las lecturas, el primer punto que quiero tratar es sobre la terminología. Tal vez esto sea obvio para al menos algunos de ustedes, pero los académicos y los políticos suelen distinguir entre tres formas principales de acción climática. Pero antes de eso, hay otro comentario. María José dice, pero el problema, asumo con aceite de palma, ¿sería más la sobreproducción o no? No es solamente un tema de sobreproducción. Sí, absolutamente es el caso que aceite de palma está usado en un montón de cosas, un montón de productos, de detergente a alimentos. Así que es muy difícil limitar la producción porque es súper útil aceite de palma. Pero es interesante. Diría que sí, es un problema de sobreproducción. Sí había una forma de producir aceite de palma que no era destructiva, pero a menos, no soy un experto, pero no estoy consciente de alguna manera de producir aceite de palma sin mucha destrucción, especialmente al nivel de, no sé, uso actual. Eso. Ok. Ok. Como estuve diciendo hace un momento, en cuanto de términos, una distinción preliminar es entre los tres tipos de acción climática. El primero y probablemente más importante es la mitigación. Y los políticos y, no sé, escolares de política definen la mitigación como, entre comillas, intervenciones antropogénicas para reducir las fuentes o, hay dos dimensiones, mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Eso. Martín, mitigación, sí, mitigación, sí. Soy un mitigator, sí, absolutamente. Es importante tener en cuenta los dos aspectos aquí. La mitigación no solo consiste en reducir las emisiones, sino también en aumentar la capacidad de la Tierra para absorber las emisiones que ya existen, por ejemplo, por plantando árboles. Entonces hay dos tipos de mitigación. Reducir el problema, aumentar la capacidad de la Tierra de solucionar el problema. Otro concepto en la literatura es adaptación. Eso se refiere a, entre comillas, los ajustes en los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos reales o previstos o a sus efectos que marcan el daño o aprovechan las oportunidades beneficios. Ojo que hay formas de adaptación positivas y negativas, lo que significa no toda adaptación es buena. Un ejemplo de adaptación positiva es la construcción de
murales o paredes de mar para proteger a las comunidades costeras de la subida del nivel del mar. Un ejemplo, por otro lado, de adaptación negativa es el creciente uso de sistemas de aire acondicionado para enfriar edificios. Esto también es un ejemplo de un bucle de retroalimentación o feedback loop en inglés, o quizás un concepto relacionado un poco más simple, un círculo vicioso. A medida que el mundo se calienta, más gente usa el aire acondicionado, lo que significa que se consume más electricidad, lo que usualmente significa que se quema más carbón, lo que hace que el mundo sea más caliente, lo que induce a más gente a usar el aire acondicionado, y así sucesivamente. Probablemente pueden ver el problema aquí. También con adaptación, se debe tener en cuenta que las personas no son las únicas que se adaptan. Por ejemplo, a medida que las temperaturas aumentan, muchos animales no humanos, marinos, por ejemplo, muchos animales marinos se alejan de los ecuadores y se dirigen hacia los polos. De la misma manera, muchos mamíferos terrestres se están reubicando más arriba en las montañas, donde tiende a ser más fresco. Hay innumerables ejemplos de así de adaptación. Y finalmente, de los tres, tenemos compensación por pérdida y daño. Y este es el ámbito de acción climática más recientemente establecido. En realidad, solo ha sido parte del marco climático internacional oficial desde la conferencia COP de Varsovia, Warsaw, Poland, en 2015. Pero la idea aquí es que los países deberían establecer un fondo de seguro global que sea capaz de ayudar, en especial financieramente, a los estados que experimentan desastres relacionados con el clima. Hay una literatura creciendo sobre esto, rápidamente creciendo. Bien, se puede encontrar estos tres conceptos en los tratados climáticos y se puede leer análisis detallados de cada uno en los diversos informes del IPCC, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC es el acrónimo inglés, pero se usa en todo el mundo. Y el IPCC opera dentro de la estructura de la ONU y es considerada la organización científica más autorizada del mundo sobre el cambio climático. Y hablando de tratados climáticos, hay tres que son particularmente importantes, los que he enumerado a continuación, pero dado que el artículo de Stephen Gardiner trata de los primeros tratados y el documental Before the Flood trata el acuerdo de París, no hablaré de ellos aquí para ahorrar un poco de tiempo. En cambio, me gustaría revisar con ustedes algunos de los hechos científicos que hay detrás del cambio climático y luego hablar sobre la justicia internacional
de cambio climático. Pero antes de eso, ¿hay algunas dudas o preguntas en este momento? So far? ¿No? Fácil. Ok. Entonces, podemos empezar considerando algunos hechos básicos. Obviamente, el mundo se está calentando rápidamente. El siglo XX experimentó el mayor aumento de las temperaturas medidas globales en al menos los últimos 1000 años. Y hoy en día, las temperaturas son alrededor de 1 grado, 0.9 a 1.1 grados Celsius más calientes, altas que el promedio del siglo XX. El año pasado, 2019, fue el segundo año más caluroso registrado. El más caluroso, como pueden ver, fue 2017, pero todos los top 10 son de 2000 y después, de verdad 2005 y después. Cuántico, ¿no? Ahora, quizás, algunos de ustedes pueden estar pensando, pero ¿a quién le importa 1 grado o 2 grados? ¿Quién cuida? No importa, filo. Si tenemos suficiente tiempo un poco más allá en la clase, podríamos discutir esto con mayor profundidad, pero como punto rápido, les pido que consideren lo que significa 1 o 2 grados, solo 1 o 2 grados, dentro de su cuerpo. 37 grados, listo, estás bien. Tienes la capacidad de entrar un edificio durante la pandemia. Pero 38 grados, 1 grado más, estás enfermo. Al punto de 6 grados más, por ejemplo, a 43 grados, es muy probable que vayas a morir. Entonces, 1 o 2 grados importan mucho en su cuerpo. Es lo mismo con la Tierra. En este momento, la Tierra tiene fiebre, y si no hacemos nada, es probable que experimentemos 4 o más grados de calentamiento para el 2100, lo que probablemente implicaría, en las palabras del Banco Mundial, el fin de la civilización humana. Entonces, 4 grados importan mucho. 1 o 2 también. 6 es, no sé, 4 es el fin de nuestra civilización. 6 probablemente es el fin de la gran mayoría de vida en la Tierra. Ok, y por último, como muestra este video de la NASA, el calentamiento no está distribuido de manera uniforme. Eso es importante. Global warming no significa que hay calentamiento en todas partes del mundo al mismo tiempo. No. Los países alrededor del Ecuador y en los polos usualmente van a experimentar los efectos del cambio climático de manera más severa. Y esto es muy significativo éticamente hablando, porque nos muestra que
como el punto de César un poco antes, nos muestra que el cambio climático tiene una especie de doble injusticia. Los países que son los menos responsables de casarlo son los mismos que van a sufrir más que todo, especialmente durante este siglo. Eso. Ok. Y boom. Ahora. Pueden ver la mapa. Es como el mundo ahora parece bien diferente que el mundo de un siglo atrás. ¿Cierto? Ok. Ya. Entonces, tenemos que preguntar qué está causando el problema. Y hay dos causas principales. El primero es el aumento de efecto de los gases invernaderos, greenhouse gases, especialmente el dióxido de carbono y el metano. Este es otro video de la NASA que muestra las emisiones generadas durante 2006, que fue un año no excepcional en este respecto, un año normal. Puede ver, esto es marzo, que significa es todavía, es el fin del invierno en la parte norte del mundo. Entonces no hay muchos árboles con, ¿cómo se dice? ¿Hojas? No sé, leaves, como la parte verde. Hojas, sí, gracias. Gracias, María José. Pero pueden ver, hay un montón de emisiones en la parte norte, pero el verano en el sur, entonces las emisiones no son tan fuertes. Además, hay mucho más producción en la parte norte del mundo. Pero podemos ver 2 meses después, es primavera en la norte, es el comienzo de invierno aquí en el sur. Entonces, las emisiones van a mover sur, o parece que, porque aun cuando no hay nubes muy claros, todavía hay emisiones. La diferencia es que los árboles están absorbando las emisiones en el norte durante el verano. Sí, ahora muy diferente. El invierno, verano, aquí. Invierno, verano. Ahora, aquí en el medio de África había gran fuegos este año, muy probablemente para remover árboles, para crear espacio por más aceite de palma. Lo mismo aquí en Asia. Y durante el invierno pueden ver nuestro querido Santiago también. Puedo ver este mapa todo el día. Es un poco hipnótico, ¿no? Ok. Ya. Ok. ¿Dónde estuve? Otro hecho, otro punto. En este momento tenemos al menos 31% más dióxido de carbono en la atmósfera que existió en 1750 aquí, más o menos la comienzo de la revolución industrial. O, en otras palabras, el momento
en lo que empezamos a quemar carbón para generar energía. Aunque hemos estado contaminando la atmósfera desde hace mucho tiempo, 300 años al menos, más de la mitad de todos los, ¿cómo se dice? Emisiones han sido generados en los últimos 50 años. Pueden ver en esta figura la aumentación rápida durante los últimos 50 años. Con zooming out un poco más, podemos ver que en realidad tenemos más emisiones, gases invernaderos ahora en la atmósfera que en cualquier otro momento durante los últimos 800,000 años, como se evidencia en las muestras de hielo. De hecho, es muy probable que no hayamos tenido una concentración tan alta de gases así durante millones de años. Pero la evidencia extiende solamente 800,000 años atrás. Bien, fíjense en este momento, en este número aquí, este número verde en la parte superior indica que hasta ayer, el 15 de junio de 2020, la concentración promedio de dióxido de carbono atmosférico era de 416 partes por millón. En comparación, el promedio preindustrial era de 2050 más o menos. Aquí. Y mientras que la mayoría de los científicos creen que el número seguro más alto que podríamos tener es 350. Por eso hay un sitio web y un movimiento, 350.org, 350.org, es por ese número. Aquí en la figura abajo. Eso. Pero aún más, no sé, perturbador, yo supongo, es que estamos en camino a alcanzar 700 partes por millón, para 2100, hasta el fin del siglo, a menos que tomemos medidas radicales. Si esto ocurre, si alcanzamos 700 partes por millón, según economistas de Harvard, habría más de 10% de posibilidad de que el calentamiento global supere 6 grados. 6 grados. De nuevo, un desastre. El fin de civilización quizás en nuestras vidas. Probablemente ya es bastante obvio que eso sería un desastre, pero no sé. Para mí, una manera de entender la diferencia, aparte de decir es un desastre, es que la última vez el mundo estaba tan caliente, se pudieran encontrar, es un hecho, cocodrilos y palmeras en los polos del mundo, donde aquí hay un
kilómetro de hielo, antes había cocodrilos y palmeras. Sin embargo, durante esa época de cocodrilos, la transición tomó cientos de miles de años en cumplirse. En este caso, en nuestro caso, vamos a alcanzar la misma temperatura dentro de décadas. Esta razón es un gran riesgo. Debemos reconocer también que el dióxido de carbono no es el único, ni siquiera el más potente gas invernadero. Ha habido enormes aumentos durante los últimos 50 años en el metano y el óxido nitroso, en gran parte debido a la agricultura animal, que ahora representa alrededor del 18% del total de las emisiones, que es más que todo el sector del transporte combinado. Es decir, hay más emisiones de agricultura animal de que todos los trenes, aviones, coches, barcos, etcétera, en el mundo. Muy significativa. Y es, no sé, un poco más problemático porque metano es más potente que dióxido de carbono. Quizás el cambio de uso de la tierra más significativa. Perdón. Solté otro párrafo en mis notas. Ok, dije que hay dos fuentes, dos causas de cambio climático. Uno es emisiones. La otra es, que es frecuentemente ignorada, es algo llamado cambios en el uso de la tierra. Land use changes en inglés. Esta frase muy sanitizada se refiere a la destrucción, se refiere principalmente a la destrucción de los sumideros de carbono, lo que, como dije antes, absorben los gases, las emisiones. Y quizás el cambio de uso de la tierra más significativo es la destrucción de bosques y selvas para hacer espacio para granjas y concreto, más o menos. Cualquier persona que sepa algo sobre la selva amazónica sabe el problema que esto representa. Según estimaciones actuales que yo leí, estamos perdiendo una porción del tamaño de una cancha de bosques tropicales cada 6 segundos. Terrible. Ok. ¿Qué son los efectos del calentamiento? Hay muchos, aparte de calentamiento. De hecho, esta pantalla debería decir del cambio climático, porque calentamiento es solo un efecto de cambio climático, pero hay muchos otros efectos que tienen una relación o no con calentamiento. La primera que voy a describir es la pérdida de biodiversidad. Según un informe de 2012 de la World Wildlife Foundation, ha sido, entre comillas, una disminución del 52% de la diversidad biológica entre 1970 y 2010. En otras palabras, el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces en todo el mundo
es en promedio cerca de la mitad del tamaño que tenía hace 40 años. Hay solo una mitad de los animales ahora que existieron hace 40 años. Los científicos llaman a esto un evento de extinción masiva y argumentan que estamos en medio de uno ahora. De hecho, en la mayoría de las estimaciones, estamos perdiendo especies más rápidamente que en cualquier otro momento desde el evento de extinción precambriano que ocurre, creo, pero ha sido un rato desde la última vez leí esto, 95 millones de años atrás, y en lo que vio la pérdida del 98% de toda la vida en la Tierra. Estamos más o menos en la misma dirección, la misma tasa de ese evento de extinción, lo más grande. El cambio climático también está causando la pérdida de hielo del Ártico y de la Antártica. Hay muchas razones por las que esto importa, pero una es que el hielo blanco actúa como un espejo solar, haciendo rebotar la radiación solar hacia el espacio, lo que mantiene el planeta un poco más frío. A medida que ese hielo se derrita, el planeta, la Tierra, se calentará más rápidamente. El derretimiento del hielo también alimenta las subidas del nivel del mar, lo que ya está destruyendo ciudades, pueblos enteros e incluso todos países enteros como las Islas Marshall. En este momento se espera que el nivel del mar aumente entre 0.3 y 2.5 metros para el 2100. Esto causaría un desplazamiento masivo. Casi la mitad de la población mundial vive a menos de 200 kilómetros del océano y más que 600 millones de personas viven directamente en la costa. Además, el suministro mundial de alimentos es muy sensible a los cambios en el nivel del mar. Incluso un aumento de 0.5 metros sería suficiente para reducir gravemente la producción de arroz en Asia, por ejemplo, lo que podría dejar a miles de millones de personas con hambre. Terrible. A medida que las temperaturas aumentan, las enfermedades también proliferan, especialmente las transmitidas por mosquitos, moscas como el dengue, el zika y malaria, paludismo, yo creo. Me carga mosquitos. Eso. La mapa indica dónde van a estar los mosquitos en el futuro y podemos ver que eventualmente van a emigrar a nuestro Chile también. Ok. El cambio climático también implica que los fenómenos meteorológicos extremos se producirán con mucha más frecuencia. Es por esta razón que hemos visto tantas inundaciones, incendios, huracanes, etc., que son supuestamente ocurre una vez cada 1000 años, pero
ahora están ocurriendo, no sé, una vez cada 15 años o algo así. También es la razón, hay estudios de la aumentación de eventos de tiempo extremo. Pero también esos cambios son las razones por las que muchos países como Chile y Sudáfrica han sufrido sequías prolongadas y a veces devastadoras. La laguna de Aculeo es un ejemplo muy claro. Antes había mucho agua allá. Ahora, no. Lo mismo en muchas partes del mundo. Hay mucho más decir. De verdad es súper deprimente. Y probablemente bastante obvio. Pero quiero decir solo dos otras cosas sobre esto para transicionar a la discusión sobre justicia de cambio climático. Es decir que cada año es un poco difícil dar esta lección y usualmente me gusta, no sé, llegar a la clase con galletas o algo para animarnos porque es heavy, ¿no? Es cuático. Pero dos cosas más. Obviamente, cambio climático tiene un impacto grave en la disponibilidad de alimentos y agua. Por eso, muchas veces cultivos fallar. Esto interno puede alimentar muy fácilmente el conflicto armado. Ahora hay una literatura grande y creciendo rápidamente sobre la seguridad climática. Y una visión, una concepción prominente, una creencia prominente en ese campo es por cada grado de calamentación, la probabilidad de un conflicto armado aumenta entre 10 y 20%. Y hay muchas razones para esto, algunas obvias como la escasez de alimentos que mencioné. Otras son quizás un poco más sorprendentes. Por ejemplo, la gente no es capaz de pensar tan bien con el color. Es obvio, pero hay estudios ahora que muestran muy claramente el instinto de la decadencia de nuestra función cerebral con calor. Es significativa. Y finalmente, y quizás lo más preocupante, es lo que los científicos llaman efectos umbral no lineales, o que la gente normal llama puntos de inflexión, o en inglés tipping points. Los puntos de inflexión o tipping points se refieren a situaciones en las que el calentamiento alcanza un cierto nivel, pero es imposible decir cuál nivel antemano, pero por ejemplo 2 grados, en el que se producen cambios grandes y usualmente irreversibles. En otras palabras, el cambio climático tiene una especie de componente de ruleta rusa incorporada, donde si permitimos que el calentamiento continúe, algún día, podríamos despertarnos con un problema masivo y muy repentino que no podemos arreglar. Es como game over. Fin. Es un gran riesgo. Un ejemplo común aquí con la foto es hay mucho metano bajo de tierra y agua congelado y con la aumentación de temperatura, el metano
puede escapar y producir más calentamiento y por eso generar más metano que van a calentar el mundo más y etcétera, etcétera, etcétera. Otro es la pérdida de la capa de hielo de Groenlandia. Esto muestra signos de derretimiento y puede que ya sea imposible de salvar si esto ocurre. La pérdida de la capa de hielo de Groenlandia podría cerrar la cinta transportada de la temperatura del océano Atlántico, the Ocean Conveyor Belt en inglés. Cuando esto sucedió por la última vez, hace, no sé, 13,000 años, en 10 años, dentro de 10 años, con este cambio, las temperaturas globales bajarán 5 grados y los glaciares se extendieran hasta la costa sur de Portugal. En otras palabras, sería el fin de Europa. Entonces, muy grave. Tipping points. Ok, bien. Ahora estamos a punto de llorar, quizás, pero podemos dirigir nuestra atención a la cuestión de la justicia climática. La pregunta más importante en el campo de la ética del clima es cómo los estados deberían distribuir los costos de la acción climática entre sí mismos. En otras palabras, ¿cuáles estados deberían pagar para resolver este problema y por qué? Éticamente hablando. Si bien la mayoría, debo mencionar, esto ha sido la cuestión principal en la literatura por los últimos 20 años. Ahora está cambiando, pero solo un poquito. Está por cambiar la literatura. Pero académicos mueven lento en general, como el mundo. Ok. En la mayoría de los casos, a nadie le importa mucho lo que piensan los teóricos políticos como yo o los filósofos. Pero en este caso es muy interesante. El debate académico aquí ha sido muy influyente en cuanto a la formulación de políticas mundiales. De hecho, el capítulo más largo del informe más reciente del IPCC, la organización mencioné antes, está dedicado a las cuestiones relativas, relacionados a la justicia climática. Además, los políticos mundiales suelen enmarcar su apoyo o rechazo de los planes y tratados del clima en el lenguaje de la justicia y equidad. Consideremos, por ejemplo, el caso de Prime Minister Modi de India. Modi, cuando intentó defender su débil, francamente, plan de acción climática, él dijo que nuestras acciones son justas y tenemos el derecho a crecer, etc. También, interesantemente, Donald Trump usó el lenguaje de justicia para intentar justificar dejar del acuerdo de París. No fue fair a Estados Unidos, no fue justo a Estados Unidos, dijo el presidente naranja de Estados Unidos. Bueno, hay tanto que decir aquí, pero tenemos muy poco tiempo. Así que voy a presentarles los 3 principios más influyentes en la política de cambio climático.
para hacer esto, debemos mirar en primer lugar lo que dice el marco del Tratado Climático de la ONU. Sostiene que, entre comillas, las cargas deben dividirse en relación con las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y las capacidades respectivas de los estados. Esto es, por supuesto, y intencionalmente muy ambiguo, no es tan claro qué significa. Básicamente solo dice que las cargas deben ser distribuidas equitativamente. Pero ¿qué significa esto? Los éticos tienen tres respuestas, o tres principios básicos para el cambio climático, todos cuales son, de nuevo, súper influyentes en la política de cambio climático. Pero el mensaje de los tres, al menos para la mayoría de los éticos, es el mismo. Los estados ricos deben pagar, muy simple. Podemos llamar a esto la posición de convergencia, o the convergence view. Pero hay diferentes interpretaciones del convergence view, o la posición de convergencia. Es decir, hay tres maneras de entender por qué los estados ricos deben pagar, que corresponden a los tres principios fundamentales. El primero de estos se llama el principio de quien se llama the polluter pays principle. Uso el inglés aquí porque la literatura uniformemente usa el inglés, entonces es útil saberlo, pero podemos decir el principio de quien contamina paga. Es un poco menos catchy, ¿no? Pero sirve. Ok. Este principio sostiene que los agentes deben ser responsables de cualquier daño que causen o a los que contribuyan en proporción a su contribución. Exactamente, César. El PPP, polluter pays principle, rolls off the tongue. En otras palabras, según el PPP, cuanto más gases o emisiones emita un estado, más deberá pagar en apoyo de la acción climática. Mitigación, adaptación, compensación. En aplicación al cambio climático, este principio diría, dado que los estados ricos emitan la mayor cantidad de gases invernaderos cada año, deberían ser los más responsables de resolver el problema, es decir, emprender acciones climáticas. Hay muchos problemas con este principio. Muy probablemente voy a mandarles mis notas sobre los problemas porque quiero terminar esta discusión y dejar un poco de tiempo de hablar con ustedes. Y estoy muy consciente de esta es un montón de información. Entonces, voy a mandarles notas. El segundo principio es en inglés the beneficiary pays principle. Yo supongo podemos decir el principio de el beneficiario paga. Este principio sostiene que los que se han beneficiado de las emisiones históricas deberían pagar por ellas en proporción a la medida en que se han beneficiado, independientemente de si fueron responsables de causarlas o no. Aquí la lógica es muy parecida a la que hay detrás de las reparaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los líderes negros han exigido reparaciones por las injusticias que han sufrido su comunidad históricamente. En Estados Unidos, los blancos frecuentemente han respondido a esto
por diciendo, yo no tenía esclavos y nunca en mi vida apoyaba leyes racistas. Entonces, así que no es justo pedirme por reparaciones. O algo así. Es la respuesta normal. Pero un defensor de principio de Beneficiary Pays Principle, de BPP, diría, esto no tiene sentido, Monsieur Blanco, Don Blanco. No somos responsables solo por causar la injusticia. Somos responsables cuando nos beneficiamos de una injusticia. No debemos disfrutar de beneficios injustos, sino que debemos devolver esos beneficios a las víctimas de la injusticia. Eso es la misma idea acá. Hay muchos problemas con el BPP también, pero de nuevo voy a mandarles notas. Por fin tenemos the ability to pay principle, APP, en español, el principio de la capacidad de pago, yo supongo, que es probablemente lo más popular en los últimos años, al menos entre los políticos. El APP simplemente sostiene que aquellos que son más capaces de pagar, es decir, los ricos, deben hacerlo simplemente por tener esta capacidad más amplia. Esta es la misma idea que respalda los planes de impuestos progresivos. Los ricos deben pagar no porque hayan hecho algo malo, sino porque son los más capaces de pagar y eso. Es decir, cada unidad de pago o de impuesto disminuye su calidad de vida menos que lo mismo haría a los demás. Hay problemas aquí también. Y a luz de todos de los problemas con cada principio, muchos académicos, incluido yo mismo, han tratado de combinar estos principios en una teoría híbrida. De hecho, creo que... no, ¿qué es no? Ya, aquí. Si quieres ayuda con dormir alguna noche y si te gusta el dolor, puedes leer. Tengo un capítulo. No sé si pueden ver dónde está. Creo aquí. Con un título muy doloroso y largo sobre exactamente eso, la posibilidad de combinar los principios. Pero dado que se nos ha acabado el tiempo, no voy a entrar en eso ahora. Quiero terminar con una pregunta para ustedes. ¿Qué podríamos hacer para revertir esta situación en tu punto de vista? ¿Hay espacio para esperanza? Aunque sí no hay mucho espacio para optimismo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿O es acción individual? No sé cómo se dice, pointless, sin punto, inútil. Y como antes, si quieres hablar por micrófono, suba la mano. Solamente hay que hacer clic, participantes, y hacer clic la mano. O usar el chat. Ok, Martín, reducir considerablemente las emisiones antes de que se llegue a un punto de consecuencias incontrolables
mitigation. Mitigation. Exacto. Me gusta the hashtag. Voy a usar, voy a poner un tatuaje de hashtag mitigation. Me gusta esa idea. Gracias, Martín, por eso. Y, Martín, una pregunta. Cuando dices reducir considerablemente las emisiones, ¿cuál es una cosa que puedes personalmente hacer en este respecto? ¿Cuál es una manera de reducir tus emisiones? María José dice, en lo inmediato, acciones individuales. A largo plazo, insistir a nuestras autoridades para que tomen medidas. Buena, María José. Pero obviamente por 30 años han sido muchas intentaciones cambiar la política, aplicar presión en los políticos, pero todavía sin mucho éxito. Entonces, en este momento es el momento para desobediencia civil. No sé, muchas personas dicen eso. María José dice, sí, revolución es siempre una opción. Pero de verdad, cuando los canales oficiales no les sirven, ¿es eso una indicación que es un buen tiempo empezar trabajando afuera del sistema o contra el sistema? Una cuestión muy importante de la perspectiva de ética pública. Y cuando imagina, quieres reducir sus emisiones. ¿Qué es una manera de hacer esto? Martín dice, uno puede calcular su huella de carbono y ver con qué actividades uno está generando más emisiones. Las principales tienen que ver con viajes en avión y automóviles, también siendo vegetariano. Soledad dice, veganismo o muerte. me caes bien, Soledad. José dice, tiene que nacer de nosotros. Las mismas campañas que llevan ya décadas sobre cómo desde nosotros podemos revertir el cambio climático, pero si comparamos el porcentaje de emisiones de todas las personas en comparación con las empresas, llega a ser mínimo. Y claro, una de las opciones es desobediencia civil. Muchos buenos puntos aquí. Me gusta que hay opciones individuos. Todo el mundo pueden ser vegetarianos o veganos. Pero mí era un rey de carne antes. Ahora soy un vegano orgullo. Pero fue muy difícil para mí conceptualmente. De verdad, el cambio fue mucho más fácil que pensaba antes. Pero eso es una opción. Otra, cambiar o reducir transportación, especialmente de avión. Las emisiones de aviones son increíbles. Hay una idea de acción colectiva y eso puede funcionar en el mundo de política, por ejemplo, por desobediencia civil, pero también colectivos pueden enfocarse sus esfuerzos en ciertas organizaciones. Por ejemplo, muchos alumnos en varias partes del mundo han tenido éxito, han encontrado éxito con persuadir sus universidades de sacar el dinero de inversiones en benzina y carbón, etc. Impuesto al carbono, absolutamente. Soluciones un poco más técnicas son
súper importante, súper importante. Entonces, hay diferentes niveles de acción. Individuo es importante, colectivo, como con desobediencia civil, como marchas, como peticiones, etc. Acción colectiva, más o menos. Y dentro del sistema político, con impuestos, con reformas, etc. Todos son súper importantes. Hay espacio para esperanza, pero el mundo necesita nuestra acción. Es mi final punto, mi gata. Con esto vamos a terminar la clase. Espero que no era demasiado deprimente, pero si sientas ansiedad, está bien, entiendo. Podemos hablar sobre esto. Voy a mandarles notas. Hay una pregunta. María José dice, profe, ¿qué otros documentales recomienda? María José, por favor, mándame un correo porque tengo una memoria de mierda. Mándame un correo con esta cuestión y voy a responder a toda la clase porque hay un montón de documentales que puedo recomendar. Pero con esto, listo. Muchas gracias.